Exodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Exodus, escuela de discípulos. Padre nuestro, bendito Dios, muchas gracias, Dios amado, por tu bendita misericordia y tu gracia con nosotros, que nos sostiene y nos guía en el camino recto, por tu Espíritu que constantemente, Señor, nos está enseñando a vivir conforme a tu voluntad, y que en tu fidelidad, Señor, has cumplido tu palabra y no te has apartado de nosotros. Así como dices que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias por esta fidelidad tan grande. En el nombre del Señor Jesús, me encomiendo yo y a tu pueblo para que tu fidelidad, Señor, sea en esta manera, así como también nosotros darla a ti, para que sea correspondida de la misma manera como tú eres fiel con nosotros, nosotros también ser fieles contigo en toda la extensión de la palabra. Amado Padre, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti para estudiar, para aprender, para que tu palabra se haga real en nuestras vidas, en cada uno, en la práctica, en la justicia, en la santidad y en la pureza vivida, no en el conocimiento, sino vivida. Bendito Dios, nos has enseñado así y es lo que buscamos, para que tu nombre sea engrandecido, porque tú eres el que vive y reina por todos los siglos. Gracias, Dios bendito, por tu grande misericordia, justicia y verdad con nosotros. En tus manos nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Contigo, Espíritu de Dios, qué gozo esta comunión, qué alegría esta coinonía contigo, Espíritu de Dios. Mientras adoramos, Señor. ¿Qué irán a alabar o predica? ¿Ah? Bueno, entonces vamos a seguirle con la alabanza que habíamos estado aprendiendo. Estábamos estudiando la alabanza, ¿se acuerdan? So, vamos a ir trabajando con eso. ¿Cómo va?
Back good? Hasta que quede bien rica. Sí. Una de las cosas que el Señor me estaba enseñando en cuanto a la alabanza se refiere es no lo había en realidad mirado en la Biblia en la forma del Espíritu de Dios o el espíritu de adoración. Pero él me estaba enseñando eso porque habíamos estado hablando de ello y el propósito es que la alabanza sea perfeccionada. Entonces, una de las cosas que me enseñó para que esa alabanza fuera perfeccionada es el espíritu de adoración. Y este espíritu de adoración es desarrollable. Así como, ¿se acuerdan los otros 7 espíritus que habíamos hablado? Es desarrollable porque haz de cuenta que durante mis días, simplemente porque igual he estado trabajando en el mismo asunto, venía así como, estaba como, salían alabanzas o venían alabanzas a mí que no conocía, que no he escuchado de cantantes, y me quedaba así como sorprendido, no tanto en la forma de que fueran nuevas, sino que no era algo que normalmente cantaba con el corazón o buscaba palabras. Yo buscaba palabras para alabarle. Y pues sí, de una forma u otra era correspondido, pero entonces, haz de cuenta que de repente empezó así como, simplemente venían cánticos. Y lo único que hacía era empezar a cantarlos o a chiflarlos, porque y le preguntaba al Señor que por qué razón venía eso. Entonces ahí fue donde me enseñó que es el espíritu de adoración que tiene que ser desarrollado. Entonces es muy bonito porque en realidad ya no es un asunto que tú estás buscando como palabras, es como un nivel más arriba de la alabanza que conocemos. Ya simplemente te vienen a ti las palabras, es como si estuvieran realmente fluyendo de tu corazón y van saliendo. Es el cántico famoso nuevo, lo que la Biblia habla de este cántico nuevo, y van fluyendo y se van haciendo oraciones o según el asunto de cada uno. Y esto ocasiona que la alabanza ya no sea por nuestros labios o como buscadas por palabras, sino que sean simplemente producidas por el mismo Espíritu. Y esto es real porque todas las otras cosas que hemos aprendido, todas también son producidas por el mismo Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a seguir trabajando ahí para que en sí todas las cosas tienen que ser producidas por Él, como Él habló antes de la fuente, para que salgan así. Entonces, debido a una de las cosas que pueden saber siempre, ¿qué busca la carne? La carne busca carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, mentiras, chismes, contiendas, toda esa peleadera, ¿no? Entonces, tenemos también el Espíritu. ¿Ok? ¿Y del Espíritu qué sale? Amor, paz. Bueno, entonces,
la carne es lo que produce para acabar pronto lo malo. Y el Espíritu produce lo bueno. Para que tú aprendas a identificar, y es que ya lo saben, la diferencia entre uno y otro, pero para que estén bien seguros cuándo y quién está produciendo los deseos de tu corazón. Si de tu corazón, si tú tienes deseos en alguna manera malos en cualquier género, ¿quién los produce? ¿Qué tienes que hacer con ellos? No hacerles caso, primero que nada, no proveer. Cuando el Espíritu Santo o cuando son producidos deseos buenos de tu corazón, ¿quién los produce? Entonces dale rienda suelta. ¿Ok? No lo detengas, dale rienda suelta. ¿Sí? Siempre va a ser producido así y es bien importante que conozcan esta separación entre una y la otra, porque muchas veces hay confusión, como que están saliendo esos y se piensa así como ¿será Dios o será el malo? O sea, eso es para que tú ya estés bien plantado y sepas específicamente quién y de dónde están proveniendo. ¿Ok? La carne no puede producir lo bueno, para que no digas, no, a lo mejor yo lo quiero hacer. Si tú en un momento dado tienes deseos de hacer lo bueno, no es tu carne, porque tu carne no puede producir deseos buenos, porque es la carne, por así decirlo, la carne está caída. Por eso es que el Señor Jesús había hablado de que se tenía que morir al viejo hombre. ¿Sí? ¿Escuchan bien? Entonces es importante que se aprenda, porque el viejo hombre se muere a través de no proveerle para sus deseos. El viejo hombre, la carne, siempre va a estar proveyendo, buscando que los deseos en tu corazón sean producidos para que tú vayas y los busques y te los comas o hagas. Entonces el Espíritu también tiene la misma función de producir lo bueno. Entonces al Espíritu puedes darle rienda suelta, a la carne crucificada. ¿Sí? Porque esta misma función, así como el Espíritu produce los deseos de lo buenos, así va a producir la oración, así va a producir la alabanza, así va a producir el amor para tu prójimo, así va a producir la paciencia, así va a producir todo. Nada más hay que aprender bien la separación entre uno y otro y saber a cuál detener. Porque muchas veces, debido a que no se sabe de dónde viene la procedencia del deseo, se retiene por el simple hecho de que se piensa que es carne o que no se está seguro si es lo bueno. Entonces tú tienes que saber, y la forma más efectiva de saber, existe una separación. El Espíritu Santo no puede producirte deseos de hacer malo. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él es santo. Jamás, 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 en ninguna manera, ni aún por medio del celo santo, te va a producir hacerle mal a tu prójimo o hacer lo malo en ninguna manera. ¿Ok? Esto es para que nunca piensen que van a estar haciendo lo malo porque el Espíritu Santo les mandó o les dijo. ¿Sí? Jamás y en ninguna manera el Espíritu Santo, ni en las buenas maneras que a veces se piensa que se está haciendo lo bueno porque es lo que se merece la persona, tampoco viene del Espíritu Santo. ¿Ok? Sepan y estén bien claros eso, que el Espíritu de Dios jamás te va a producir nada malo contra tu prójimo. Nunca. De la misma manera, la carne nunca te va a producir, o el malo, como quieras llamarle, no te va a producir deseos buenos. Porque tanto uno está en contra del otro. La carne no puede producir deseos buenos, aunque quiera, porque la carne cayó. ¿Sí? ¿Nos entendemos? ¿Lo miran? Entonces, es importante que se haga esa separación, porque de ahí va a depender mucho el crecimiento espiritual que vayan teniendo, porque normalmente no se crece como se debe, porque no se conoce la raíz de dónde viene lo que tú estás sintiendo. ¿Ok? O el deseo que tienes de hacer. Porque muchas veces se confunde una con la otra y no se hace lo que se tiene que hacer por la misma confusión que existe.
Cuando estás confundido, ¿haces las cosas? No, la confusión hace cuenta como que te paraliza, no puedes hacer ni una ni la otra. Te quedas así como, pues, es que no sé cuál es. ¿Sí lo miran? ¿Les queda claro? No puede haber comunión en estos dos. ¿Sí? La carne y el espíritu no pueden hacer. La carne la puedes poner como carne, viejo hombre, el malo, todos tienen la misma raíz. Debido a que la carne cayó, ya no es parte de los santos, sino de lo profano. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Entonces, debido a que la carne cayó, no va a buscar lo santo. Y es por eso la constante lucha que existe y las diferentes tentaciones que vienen, porque la carne no va a buscar lo santo, pero el espíritu sí. Por eso, por un lado, se quiere hacer uno y se cae muchas veces en la situación de la cual Pablo hablaba, lo que no quiero hacer, eso hago. Porque, por un lado, la carne está empujando a que se haga una cosa, por otro lado, el espíritu está empujando a que no se haga lo mismo, y quieres hacer lo bueno, pero terminas cayendo bajo el deseo de la carne y haciendo lo carnal. Entonces, por eso existe esta lucha, porque uno está produciendo deseos de justicia, otro está produciendo deseo de iniquidad, y tú estás en medio como, no quiero hacer lo malo, pero el deseo es grande, pero aún así con todo eso siempre se puede vencer. ¿No entendemos? ¿A dónde estábamos en la alabanza? ¿Mateo qué? ¿O cuál era? ¿Era Lucas? ¿Eso dicen las notas? No, esa era una de las notas. El domingo. Bueno, vamos a seguir en en Mateo 21, 12. Lo que habíamos mirado el domingo pasado. Esto es para perfeccionar la alabanza. Nosotros fuimos creados por el Señor con y por el propósito de alabar al Padre. Entonces, la alabanza no tiene que ser de ninguna manera forzada, no tiene que ser aprendida, tiene que ser desde el corazón y por el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu mismo se va a encargar de que la alabanza salga de tus labios. La alabanza, las palabras van a venir. Así es como los salmistas allá atrás, David o los otros que escribieron salmos, por eso tenían esa capacidad de componer todos esos salmos que compusieron, o los cánticos de repente como María cuando cruzaron el mar, estaba alabando a Dios en su canto, el canto de María, el canto de Moisés. Todos esos cantos fueron producidos por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Los salmos fueron producidos, quien quiera que los haya compuesto, si los tenemos escritos ahí, fueron producidos en el corazón de un hombre por el Espíritu Santo de Dios, para que de esa manera realmente se pueda disfrutar, ¿sí?, de la alabanza y deleitarse en la misma, porque es bien rica. ¿Están viendo? Entonces vamos a seguir trabajando en ella. Esto que les mostré aquí de la carne y el espíritu, o viejo hombre, como les dije, si quieren pueden ponerle viejo hombre o el malo. De una u otra manera tienen la misma función. Sí, es el mismo propósito de producir deseos contrarios. Por eso vas en tu camino, vas a experimentar realmente la lucha real de la carne que quiere hacer sus deseos y el espíritu que te está diciendo no. Vas a experimentarlo hasta que completamente la carne esté crucificada, y por eso tienes que mantenerte siempre con la mentalidad de prosigo a la meta, porque si no te mantienes en esa mente, por así decirlo, va a ocasionar que te pongas tranquilo o que te acomodes y ya no vas prosiguiendo adelante y bajes la guardia. Es bien importante que siempre tengas en tu mente plantado el asunto, prosigo a la meta, ¿ok? De esa manera, para que mantengas, por así decir, la carne en jaque. Porque hoy en día, debido a que caminamos en un mundo más terrenal que espiritual,
en cualquier lado puedes recibir gratificación para la carne. Sí, en cualquier lugar puedes alimentar tu carne. ¿No entendemos? Pero el espíritu, aunque también en cualquier lugar puedes alimentarlo, eso va a depender de tu disposición. También para la carne. La forma efectiva de la cual el Señor me ha enseñado a poder habitar en esta tierra de maldad, llena de maldad, puro, es con los ojos en el Señor. Y de esa manera tú no miras la iniquidad alrededor de ti, ni lo que está pasando, sino siempre estás recargado, confiando, dependiendo y siempre la fe alta en Él. Y de esa manera las cosas que alrededor pasan no tienen ningún efecto en ti. ¿Nos entendemos? Solamente confía. Una de las cosas que me estaba diciendo es cuando aparentemente, y escúchenlo, cuando aparentemente tienes derrota, esa es la oportunidad que Dios está buscando para entrar poderosamente y de esa manera sacarte de la situación por medio de la fe. ¿Sí? Cuando tú sientes o aparentemente estás derrotado, ahí es donde Dios viene porque tú crees en Él y saca o hace lo que tú estés pidiendo según la oración. ¿No entendemos? Pónganse pilas, son llaves bien ricas porque las vas a necesitar, porque cuando te vienen los diferentes problemas o las tentaciones carnales y sientes que ya no la estás pudiendo pasar, pero tú te mantienes de una manera u otra confiado que la vas a pasar, ahí es donde Dios entra a favor tuyo y entonces sí la pasas. ¿No entendemos? Porque recuerden, como se los he dicho antes, es un camino de fe y la fe tiene que ser ejercitada, tiene que ser desarrollada. ¿Sí? ¿Estamos claros? Otra vez, Mateo 21. Habíamos leído el 12. Vamos a leerlo para seguir la corriente. Y entró en el nombre del Señor Jesús. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? De ahí vamos a ir trabajando. Recuerda, ese es el propósito para que la alabanza sea perfeccionada. La única manera o forma o razón por la cual la alabanza va a ser perfeccionada es cuando tú quieres. ¿Quieres? La alabanza no va a ser perfeccionada simplemente porque te predique. La alabanza va a ser perfeccionada cuando tú quieras que tu alabanza sea perfecta. De otra manera, no. Porque recuerden que en Dios todas las cosas son de corazón, mucho más la alabanza. ¿Nos entendemos? Entonces vamos a seguir aquí mirando las cosas requeridas para que la alabanza fluya. Miramos el domingo pasado de echar fuera a los que vendían y compraban. ¿Quedaron claros con eso? Eso es en tu corazón, para recordarte tantito. En tu corazón es el que tiene que estar libre de vendedores, libre de comercio, libre de ajetreos. Tu corazón nomás está puesto para un propósito. Puede ser una alabanza. Sí, es una alabanza. Es una alabanza. Pero no es algo aprendido ni porque lo ves. Si tú vas a dar
gloria a Dios por algo que Él hizo, tiene que venir de tu corazón, no de tus labios. Porque, por ejemplo, aquí miramos, el Espíritu, ese tipo de alabanza que estás hablando, producida por el Espíritu, va a salir de tu corazón. Tienes deseos de decir eso. En la carne, tú aprendes que tienes que alabar a Dios y que lo alabes con fruto de labios. Entonces ahí normalmente, carnalmente, se cae en el error de, no, pues, oh, Dios es grande, y empiezas a decir las cosas que Dios hace, pero es por lo que tú estás aprendiendo, no por lo que sale de tu corazón. Y eso ocasiona que no sea realmente genuino, porque no viene producida por el Espíritu, sino por el conocimiento que adquiriste en la carne. Esta línea aquí es bien delgada. La separación que existe entre la carne y el Espíritu es bien delgada. Es como si midieras el este del oeste. Están separados, pero en un momento dado o en algún lugar empieza uno y termina otro. Entonces aquí también, el conocimiento, Dios por el Espíritu te enseña, tú por el Espíritu alabas. En el asunto carnal, tú aprendes carne y por carne haces. Por eso hay una grande separación, y muchas veces he hablado de esto. No se trata nada más de venir y escuchar lo que se te está hablando, sino si el Espíritu te habla, tú no lo puedes recibir en la carne, tienes que recibirlo en el Espíritu. Y luego es una función del Espíritu, y luego el Espíritu lo produce en ti, el mismo deseo. Pero si el Espíritu te habla y tú lo estás queriendo agarrar en la carne, estos dos no tienen comunión y no se puede. ¿Sí? La miras, pero sí puedes dar esa alabanza, pero tiene que ser producida por el Espíritu. De esa manera, para evitar. Pero tienen que ponerle mucha atención, porque el Señor puede hablarles por el Espíritu, pero esa no es una garantía que tú lo vas a recibir por el Espíritu. Tú puedes recibirlo por la carne. ¿Cuántas veces se han hecho bolas en la prédica? ¿Por qué? Porque se habla en el Espíritu y se quiere entender en la carne. Y ahí vienen los enredos, porque la carne no tiene la capacidad de entendimiento que el Espíritu tiene. Y aunque quiera, no puede. La carne está limitada al razonamiento carnal, a la sabiduría que le fue dada terrenalmente, y tiene un límite. En el Espíritu no. En el Espíritu no tienes límites de conocimiento o de entendimiento. En el Espíritu todo lo conoces. En la carne no, la carne es limitada, bien limitada. Entonces, por eso nosotros fuimos llamados a ser espirituales, porque en el mundo espiritual podemos conocer mucho más abundante de lo que en la carne sabría. Entonces, por eso es importante que cuando te vienes para acá, no te vienes para cumplir con un requisito, sino te vienes con el espíritu dispuesto de que quiero recibir lo que mi Padre me va a dar, para que esta palabra no caiga a tierra, sino que encuentre cavidad en tu corazón. Si espíritu es echado sobre ti y tú no recibes con el Espíritu, va a caer a tierra. ¿Sí miran la diferencia? Porque no es un camino que tú puedes seguir basado en el entendimiento carnal. Este es el tropiezo más grande que hoy en día las diferentes religiones en la tierra tienen, porque quieren hacer las cosas espirituales terrenales, o quieren entender lo espiritual terrenalmente, y no se puede. Por eso es importante lo que hemos hablado antes, y por eso el Señor Jesús lo dispuso de esta manera, que era necesario nacer del Espíritu para poder realmente entrar al reino de los cielos. Cuando tú entras al reino de los cielos, todo lo puedes entender. Y si Dios miró que era necesario que el hombre naciera del Espíritu de Dios y del agua, entonces es necesario, porque solamente cuando una persona nace del Espíritu, entonces puede haber comunicación para atrás y para adelante. Estas no son cosas que son hechas por una oración de fe. Estas son cosas que son hechas de un corazón contrito y humillado, que está pidiendo a Dios misericordia por su vida. Y entonces de esa manera
ya es nacido de arriba porque Dios le concede, porque los hombres no pueden. Sí, los hombres pueden hacer y crear montones de religiones, pero por más que se esfuercen y hagan, no pueden hacer que un hombre nazca del Espíritu. Le pueden poner manos y declarar y decretar que vas a nacer del Espíritu, pero bien claro está escrito que no es por voluntad de carne, por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón. Los hombres pueden crearse en religiones en abundancia y todo mundo decir que tiene la verdad, pero si Dios no le concede a una persona nacer del Espíritu, no es del Espíritu entonces. ¿No entendemos? Entonces, de esta manera, una vez nacido del Espíritu tú, tienes que todo el tiempo buscar por el mismo Espíritu entender las cosas. ¿Sí? Todo. No únicamente aquí, en tu casa, donde estés, donde quiera que vayas. ¿Se acuerdan que en un momento dado le llamaba a este lugar el corralito? Corralitos son para las ovejas, ¿verdad? O según el género. El asunto es que este corralito, ahí habitas tú, ¿ok? Tiene una puerta que se puede tanto usar para entrar o salir, pero eso depende de los que habitan adentro o afuera. Este corralito es nuestra protección, y así como nosotros los hombres creamos corralitos o corrales para los animales, las ovejas o lo que sea, para la protección de ellos mismos, entonces así Dios ha creado ese corralito para nosotros. Ya no estoy hablando de este lugar, sino de la condición. El corralito está formado por justicia, por pureza, por integridad, fidelidad, por paz, por gozo, por paciencia y todo el fruto del Espíritu o todas las cosas de Dios. Cuando tú habitas en ellas, no te sales del corralito porque es un asunto voluntario. El que habita dentro del corralito habita por propio deseo, porque la puerta está abierta, tanto para los de adentro salirse, tanto para los de afuera entrar. ¿Sí? Entonces tu forma de conducta es lo que determina. Aquí en este reino, adentro del corralito, tú no puedes practicar iniquidad, porque la iniquidad está acá, la maldad. Para practicar tienes que salirte afuera. Este corralito fue creado para tu protección. El malo quiere sacarte con los deseos carnales. Es la única forma que él tiene para sacarte y puede sacarte de ahí por medio de los deseos carnales. ¿Sí? ¿No entendemos? Eso es en parte lo que habíamos hablado la semana pasada en cuanto a los vendedores y los cambistas que habitan en tu corazón. Si tú estás en el corralito, pero hay deseos paganos de alguna manera, tú no puedes encontrar ese alimento dentro del corralito. Tienes que salirte afuera del corral porque allá adentro no hay. Allá adentro es solamente justicia. Y como hemos hablado eso antes, entonces ahí en ese asunto solamente se habita de corazón porque está la puerta abierta. ¿Sí? ¿Ya el micrófono de atrás? ¿No entendemos? Eres libre, tanto para seguir a Dios o no seguirlo. En ese lugar puedes habitar y ser protegido. Ahora tú puedes estar en ese lugar aquí, tú puedes estar dentro del corralito, en la calle, en la casa, en China, o donde quiera que andes. Porque el corralito no es algo físico, es la condición de vida en la cual vives. ¿Nos entendemos? Es tu forma de justicia aplicada. Una pregunta. En cuanto al corralito que está diciendo, quería preguntarle si se refiere al Padre. Bueno, de acuerdo a este versículo que está aquí en Efesios 2:18, dice, porque por medio de Él, o sea, del Señor Jesús, ¿verdad? Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo? Está explicándonos del corralito. Sí. Y estaba preguntándole yo si es lo mismo que vendría a ser estar en el Padre, porque un versículo aquí en Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Uh-huh. Así es. Por el mismo espíritu
de Dios se entra ahí. Y por la carne se sale. Pero eso son condiciones del corazón. Eso no es así como que digas, tiene que pasar. O sea, las caídas y los tropiezos o los pecados no son porque tienen que pasar. Realmente un hijo de Dios tiene que hacer camino de la justicia, separarse de la justicia hasta llegar a donde está la maldad para poder comérsela. No, en nuestra vida espiritual el pecado no es simplemente algo en que habita, porque Dios nos metió en este reino, y dentro de este reino es donde nos conviene habitar, porque ahí está nuestra protección, por el mismo Espíritu, todos, porque solamente los que nacen del Espíritu pueden entrar aquí. Aquí no puede entrar gente religiosa, aquí no puede entrar gente incrédula, no puede entrar ningún nacido del Espíritu a este corral de justicia, por así decirlo, porque no, aunque quieren, no pueden. Por eso no es el que quiere ni el que corre. Así te dice el Señor, pueblo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Más arriba del versículo dice: velad y orad, porque esa es una de las maneras que se necesita estar para estar constantemente viviendo en el espíritu. Amén. Es que el camino en el cual se está caminando es muy angosto y requiere todo el corazón, requiere toda la disposición, requiere todas tus fuerzas para que se haga, si no, no se hace. ¿Sí? Entonces la alabanza producida, por eso es que la alabanza que se produce no es una alabanza por el Espíritu, es una alabanza que tal vez porque se sigue el canto, o simplemente se quieren decir esas palabras a Dios, pero es diferente cuando tú quieres decir algo a cuando es producido en tu interior y hablas. No es nada más hablar, es la fuente que está fluyendo de ti. Eso es lo importante. Y cuando no se está diligente, cuando no se pone diligente en su camino, es la oración. Hemos hablado de ella, ¿verdad? ¿Qué tanto es tu oración? ¿Qué tanto debe de ser tu oración? Orad sin cesar. Sí, gracias a Dios, hemos hablado de eso antes, pero gracias a Dios tenemos la capacidad de estar orando todo el tiempo. Y nadie sabe ni se da cuenta. ¿Sí? Pero es la falta de costumbre a la constante comunicación con Dios, que no se ora como se tiene que orar, porque se está muy acostumbrado que para orar tienes que ponerte de rodillas o irte para allá. Para todo hay tiempo. Hay tiempos que tú puedes y tienes el tiempo para hacer esas cosas, y lo haces de esa manera, apartado en tu lugar, y ahí te desgarras. Y luego durante tu día, eso no se limita, porque tú no tienes la habilidad de arrodillarte por ahí. Eso no significa que tú no puedas orar. Aquí en los Estados Unidos el terreno está bien facilito para nosotros. ¿A poco no? Caminan por las calles, son totalmente desconocidos. En la tienda, todo el mundo ahí, pero nadie se conoce o nadie se habla consigo mismo, nadie te molesta. Tú puedes ir en tu mundo, hay un montón de gente. Utiliza eso a tu favor. Ya que no tienes gente con quien hablar, habla con Dios. ¿O no? Desafortunadamente se está creciendo de esa manera, muy separados, juntos pero separados. Pero mínimo utiliza eso para que realmente puedas tener tu comunicación con Dios constante. Créame, es requerida. Porque, y ustedes lo han experimentado, cuando tú no estás en Dios, o cuando tú no estás pensando en Dios, o cuando tú no estás produciendo alabanzas, ¿qué está produciendo tu corazón y tu mente? Empiezan a salir pensamientos contrarios,
empiezan a venir pensamientos contrarios, empiezan a venir deseos contrarios y todavía se les da rienda suelta a esos pensamientos y se piensa, empiezan a venir a ponerle atención y ojos a las tribulaciones, a las aflicciones, se le empieza a poner las cosas ahí y la vida se empieza, en lugar de ser una vida pacífica, es una vida muy ajetreada, muchos diferentes problemas y de ahí no puede producir una alabanza genuina porque si la produces en esa condición, va a ser una alabanza totalmente de labios que no realmente va a producir que Dios sea movido por esa alabanza, sino que en tu mente y en tu corazón tú vas a estar en las diferentes cosas, pero de tus labios van a estar saliendo cosas diferentes a lo que tú estás pasando en la vida real. ¿Lo ven? ¿Qué tal esa experiencia? ¿La han tenido? ¿Se disfruta? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Te sientes como que te estás forzando para que salgan las palabras, pero como que tu corazón nada más no quiere producirlas. Sí, como que tú quieres que los produzca y ¿por qué no salen? Porque es más fuerte la carga del ajetreo que tienes en tu vida y tu mente está más llena de las diferentes actividades que en tu mundo están pasando que en Dios. Y tiene que ser al revés. Dios en tu mente y las diferentes cosas que vayan viniendo las resuelves en el momento que vienen. No andas meditando en ellas todo el día. Te viene una, la resuelves en el momento que viene otra. Pero Dios siempre está allí. En Dios estás resolviendo todas tus diferentes cosas, aflicciones, afanes, tribulaciones o tentaciones, pruebas que te vayan viniendo. Entonces ya Dios está constantemente en la mente. Y al estar ahí, lógico que va a estar también en el corazón. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas resolviendo las cosas como vienen y se van quitando, Dios sigue habitando en tu mente y en tu corazón. Y eso va a ocasionar que salga de tu corazón la alabanza. Pero fíjate el orden. Tenemos Dios en la mente y Dios en el corazón. Si tuviéramos, en el mundo cristiano es al revés. Es problemas, ajetreos, tribulaciones, aflicciones. Y Dios está afuera. Entonces el hombre está constantemente, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el pensamiento es más en las diferentes cosas que están pasando a tu alrededor, ¿sí?, que en Dios mismo. Por eso es que hoy en día los hombres están tan separados de Dios, porque, pues desafortunadamente, su mente y su corazón está más llena de lo que en el mundo está pasando. Y eso ocasiona que se sienta la debilidad espiritual, que vengan los desánimos, se sienta, y luego en esta condición se quiere alabar, ¿y qué vas a producir? Si ya están ahí todas las aflicciones, ¿qué vas a producir de alabanza? Tú sabes si escuchas las palabras que tienes que decir, entonces las quieres decir, pero suenan huecas. Las dices, pero no sientes nada. Hazte cuenta que estás hablando, pero no sientes nada cuando salen de tu boca, no sientes lo mínimo. Por eso, ¿qué tienes que hacer? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Sí? ¿Miran la diferencia? Dios sigue estando y para los cristianos es un asunto bien real. ¿Dónde está Dios? Bueno, en los cristianos modernos, ¿dónde está? En el cielo, por allá lejos. Y yo acá haciéndome garras, tratando de resolver todos mis problemas y Dios allá sentado en su trono. Y luego se ponen como Marta. ¿No miras que estoy sufriendo y no me ayudas? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me recibes? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no vienes en mi socorro? ¿No miras mi sufrimiento? Tú dijiste que me ibas a ayudar, sin embargo no me estás ayudando.
Tú dijiste que ibas a hacer esto por mí y no lo estás haciendo. Tú dijiste que ibas a hacer aquello y tampoco lo has hecho. Se convierte más en una queja que en una oración. Pero se siente que la oración es bien efectiva. No lo es. Dale. Nada más quería compartir un poquito de lo que estás diciendo, que no se puede. Y Dios aquí me dio un poquito de la palabra de Él. En San Mateo 20:20 hasta el 23. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pidéis, y podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, se quiere y se puede, pero si no estás preparado por el Padre, no se puede hacer. ¿Sí? No. Bueno. Está medio raro. Porque ahí dice Porque ese es el lugar preparado para con Él. Está hablando específicamente de arriba. Sí lo puedes agarrar acá abajo, pero igual. En realidad es así porque Dios si nadie viene a Dios si Dios así no lo permite. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo, nadie viene al Hijo si no es por el Padre. Solamente tengan cuidado y cuando vivan en esta situación, porque luego pasa, están llenos de los ajetreos del mundo, en la mente y en el corazón. Y luego, ¿qué viene? Escuchan versículos así: es que a mí Dios no me ha dado el privilegio de estar con Él. No es que Dios no te haya dado el privilegio, es que no estás viviendo conforme el orden que Él mandó. Es la diferencia. Exacto, ahí es donde dice que sí, tiene que estar preparado por el Padre, porque Él le da a uno la palabra, pero si no uno no la cumple, no estás preparado. Está preparado. Una cosa es que no sepas hacer algo y te lo manden a hacer y no lo hagas porque no sabes, y otra cosa es que sepas hacerlo y te digan que lo hagas y no lo haces porque no quieres. Pero esa es una separación bien grande. Está incumpliendo, no está cumpliendo. Porque en el momento en que Dios llama, a todos prepara. Pero la libertad que nosotros tenemos, recuerden, somos pueblo libre. No únicamente libre de las tinieblas, sino también libres de Dios. Porque no somos esclavos forzados. ¿Sí? Servimos a Dios porque queremos servirle. Nos dio el privilegio, Él me da el privilegio a mí, como dijo Pablo, Él se asió de mí y yo me voy a hacer de Él. ¿Sí? Entonces, Él me da y luego yo me entrego a Él. No es un asunto de que, bueno, ya tengo que servirle a Dios porque tengo que servirle. No es de esa manera. Es un asunto voluntario. ¿Quién está forzado a seguir a Dios aquí? Ni aquí ni en China. En ningún lado. Y si hay religiones que forzan a los hombres a seguir a Dios, son religiones de hombres, para agradar a los mismos hombres, para que ellos se sientan, estamos haciendo buen trabajo. Pero de nada sirve forzar a los hombres a seguir a Dios. Ahí tienen en los israelitas y los escribas antiguos, ellos forzaban a los hombres a seguir a Dios porque tenían la ley, pero ni ellos mismos seguían a Dios. ¿Están mirando la diferencia? A Dios te da el privilegio de servirlo. ¿Quieres servirlo? Recuerden en la parábola de cuando el rey iba a tener un banquete de bodas porque su hijo iba a casarse y mandó a llamar a invitar a los llamados, a los escogidos, a los que él estaban cerquitas de él, y estos no tuvieron tiempo. ¿Tienes tiempo? ¿O tienes muchas actividades por hacer? Si lo ponemos de esa manera, normalmente las actividades estorban mucho.
el aprendizaje de Dios, la oración de Dios, la meditación en Dios, la obediencia a Dios está determinada por las consecuencias alrededor de ti. Si tienes tiempo, lo haces. Si se puede, lo haces. No está siendo un asunto de que, no, yo voy a obedecer a Dios, tenga o no tenga. ¿Nos entendemos? Porque mucho se obedece a Dios basado, no, voy a leer la Biblia. Bueno, es que si tengo tiempo, voy a leer la Biblia. Ora, y es que ahorita estoy ocupado, pero más al rato, ¿ok? Más al rato oramos. Y de esa manera. Entonces, aparentemente se está escuchando el llamado de Dios. Porque aquellos escucharon la invitación. Hey, te invito a la boda de mi hijo. Y quisiera estar contigo, pero ahorita tengo estas cosas que hacer. Marta, ¿no te importa? Yo trabajo y trabajé ahí. Entonces, por ejemplo, cuando una persona no está haciendo esas cosas de las que estás hablando ahorita, el Señor me enseñaba de que es cuando no se está redimiendo el tiempo, porque piensa que el día de mañana va a tener tiempo para hacerlo y vuelve otra vez la misma rutina, mas no sabe si el día de mañana quizás van a pedir su alma. Es por eso que Él dijo redimir el tiempo, porque el día de salvación es hoy, o sea, el día de practicar lo bueno, lo santo, lo justo es hoy. Mañana ya Dios dirá. Hoy es el llamado, y muchas veces como esos llamados se miran así como, Él no lo estaba llamando a una vida eterna juntos, simplemente lo estaba llamando a un momento dado, a una fiesta en tal día. ¿Sí? Es lo mismo, el llamado a la meditación de la palabra, el llamado a la oración, sí, el llamado a alabar. Y esos llamados ustedes los han sentido. Normalmente vienen en tu tiempo más ocupado, pero estás bien ajetreado y tienes que terminar las cosas que tienes que hacer. Espérame, hay cosas importantes en la vida, ¿sí? ¿Cuáles son las importantes para ti? ¿Las que son importantes o cuáles? Las cosas importantes para ti son las que tú estás haciendo. Porque tú sabes, o si te digo ahorita, ¿quién es más importante, Dios o el mundo? Ah, no, Dios. Pero ¿a quién estás haciendo caso? ¿Te das cuenta entonces que sí, Dios es más importante, pero para ti las cosas más importantes no es Dios? Porque cuando el llamado viene, no dejas todo y vas y haces lo que te llama, sino que, espérame, más al rato, es que en la tarde voy a tener tiempo. La cosa es, y ahí estás mostrando con tus acciones que para ti, que dices que Dios es más importante, no lo es. Porque en realidad para ti más importante es lo que tú estás haciendo, no lo que sabes que tienes que hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando Dios dice, redime el tiempo, y no se está haciendo lo que Dios está pidiendo, no se está redimiendo, no se está haciendo. Y hace días el Señor me enseñaba como cuando el rico y Lázaro, los dos tuvieron la oportunidad de seguir a Dios, de hacer lo justo. Uno lo hizo y el otro no. Cuando el rico estaba en el lugar de tormento, él quería salir para redimir el tiempo entonces y predicarle a sus hermanos. Pero haz de cuenta como que su tiempo se acabó. Padre eterno, muchas gracias, amado Rey. Gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque en tu amor y misericordia no nos dejas huérfanos, sino nos instruyes en el camino que tenemos que andar. Te pido, Padre, que cada uno
venga a ti para que tú le reveles su corazón y que cada uno, Señor, esté dispuesto a hacer esos cambios y a quitar cualquier cosa que estorba en sus vidas, para así, Señor, estar puros y mantenerse puros, para que tu Santo Espíritu empiece a fluir en sus corazones, la alabanza, la oración, el deseo de justicia, la verdad constantemente, y no sea en ninguna manera restringido ni contristado, sino que al contrario sea, Señor, que se le dé la libertad haciendo, Señor, la justicia así como a ti te gusta. En el nombre de Jesús te los encomiendo en tus manos y me encomiendo también yo para vivir conforme tu voluntad hasta que tú estés deleitado con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que la paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.